está, señora, señor? Gracias por la sintonía que siempre nos brinda aquí en el canal Tendencias Prime. Siempre saludo a la gente del sur, a la gente de Coyhaique, a la gente de Puerto Montt, de Temuco, de Concepción, a la gente de Curicó, a la gente de Talca, que nos ve a través de la señal de Telefónica del Sur, a la gente de Santiago, que nos ve por GTV Manquehue, y también mucha gente que nos ve por tendenciastv.cl. Un abrazo cariñoso y siga debatiendo en cada programa ahí en las redes sociales. Nos manda correo electrónico, Facebook, WhatsApp. Usted quiere ser un protagonista de nuestros programas, debata ahí en las redes sociales. Hoy vamos a hablar de la delincuencia. El hashtag para participar es CDD-delincuencia. Don Mario Chilin, imagínese el tema que tenemos hoy. El temazo. Usted se está haciendo así. ¿Ah? Mucha, sí, pues. Estuve tantos años trabajando en el Ministerio Público, así que el tema de la delincuencia estaba ahí presente. Oiga, le voy a prometer para el próximo programa traer uno de mis libritos para que lo regalemos. Extraordinario. Porque no lo hemos hecho hace tiempo. Entonces, para que... Y la gente lo saluda en la calle, ¿eh? A propósito que lo ven. Sí, justamente ahora me está viendo la gente linda de la dehesa. Me paseo por el portal La Dehesa y se acercan ahí por Conciencia de Valores. Sí, porque la gente de la dehesa nos ve por GTV Manquehue, también la gente de Las Condes, Vitacura, Chicureo, Providencia, La Reina, Ñuñoa, en fin. Don Eduardo Palacios. Don Agustín Zamora. Blanco. Oye, temazo el de hoy día. ¿Eh? Temazo. Quiero pedirle a don Mario que me devuelva la billetera en primer lugar. Esas cosas no se hacen menos cuando uno se está maquillando. No, muchas gracias por invitarme. Vivian Mayra. Encantada, muchísimas gracias y un tema muy interesante. La gente contenta con su testimonio de vida. Aprovecho de comentarle eso. Gracias por estar aquí en Conciencia de Valores. No, feliz y especialmente en un tema que es de preocupación nacional. Que es algo que de verdad nos tiene a todos los chilenos bastante estresados. ¿Y qué mejor invitado podemos tener? Alguien que haya trabajado en la Policía de Investigaciones, en la PDI durante 33 años, ex prefecto de la PDI, don Carlos Pino. Gracias por estar aquí en Conciencia de Valores para hablar de este tema que es tan delicado, también tan analizado, tan debatido, tan inquietado por la gente, pero que ve soluciones que no las visualiza en el corto plazo. Gracias por estar aquí. No, gracias a ustedes por invitarme, porque la verdad que es interesante el tema porque es sensible. Así es. Creo que una de las grandes posibilidades que tiene hoy el gobierno es poder hacer modificaciones que sean sustantivas para rebajar los niveles de temor, de victimización, que es una de las preocupaciones grandes. Hablando de temor, la fotografía hoy, el escáner hoy, ¿cuáles son los delitos que más atemorizan a la gente? Si tuvieras que hacer como un ranking, ¿sí? Los 3, 4. Mira, yo te diría que los delitos contra las personas, obviamente que son robos en lugares habitados o deshabitados, porque la gente se siente violada en su intimidad. Tú llegas a tu casa y te encuentras que está todo desordenado y dices, oye, aquí estuvo un delincuente y se llevó mis cosas que yo tanto quiero, que tanto valoro y que me costaron poder obtenerlas, porque en definitiva lo que uno quiere es poder estar tranquilo y seguro en su casa, o sea, no estar enrejado en mi casa porque no quiero que entren a quitarme mis cosas que son las que me han costado. Entonces ese es un tema de verdad, los robos violentos o robos con intimidación. Robo en la vía pública. Los portonazos, robos en la vía pública, son los delitos, y los hurtos, estos hormigas, que hay bandas organizadas. ¿Cuál es la diferencia entre hurto y robo? A ver, el robo es con fractura, con fuerza en las cosas o violencia en las personas. Sí. Y el hurto es sin dolor. Es con sigilo. ¿Ya? Ya. Que es cuando a ti te quitan la billetera en la micro, en el metro, cuando van un poquito congestionados estos vehículos de transporte público. Es sustraer la cosa fuera del resguardo de la persona. Y eso tiene una penalidad distinta. Claro. Obviamente. Carlos, te toco un tema que no quiero yo ser el ejemplo de ese tema, pero me ha pasado. Ahí me han robado varias veces en mi casa, varias veces. Ya eres cliente habitual. Soy cliente, claro, gano millas, paz parece. Y la verdad es que ir a la fiscalía a hacer la denuncia, yo lo encuentro con una pérdida de tiempo, honestamente, hacer la denuncia, porque uno piensa, aparte de perder el tiempo, que no va a lograr absolutamente nada, porque finalmente la sensación que uno tiene es de impunidad total.
Yo creo que esta sensación de impunidad la ratifica las encuestas. Sí. Las encuestas, cuando se le pregunta a la gente el tema que ha sido víctima, hablemos de robo en hogares, el número uno que tú mencionaste. La gente siente que ¿qué saco con ir a hacer una denuncia si en el fondo, aparte de declarar lo que me robaron, no ve que va a terminar en ningún éxito dicha acción? Entonces, por otro lado, algunos dicen, no, lo que tiene que hacer usted es denunciar, porque en el fondo eso es un contribuyente que permite que efectivamente ese indicador no sea un indicador light, sino que sea un indicador altísimo, y por lo tanto se puedan destinar más recursos para resolver el tema de la delincuencia. Bueno, yo no quiero ser parte de un indicador, sino que a mí lo que me interesa es que no me sigan robando. Te toco el ejemplo porque le pasa a mucha gente, no quiero ser yo el ejemplo, pero a mucha gente le pasa lo mismo. ¿Qué visión tienes tú de eso? Bueno, ahí hay un tema que obviamente eleva los niveles de ocurrencia de estos delitos, que es la revictimización. Tal como tú lo estás señalando, tú has sido víctima más de 2 o 3 veces, por lo tanto tú eres revictimado y eso eleva los niveles de porcentaje de ocurrencia. Pero ¿cuál sería la corrección que tú me harías? No, ¿sabes? Todas las veces que te roban, todas las veces la denuncia. Sí, ¿Por qué tendría que hacer eso? A ver, porque si tú eres policía y logras detener una banda que esté robando y te encuentras con que hay especies recuperadas, bueno, ¿de quién son estas especies? Si tú no hiciste la denuncia con la descripción de esa especie, ¿a quién se la devuelvo? Yo no hice la denuncia, yo creo que después del robo número 5 ya. Porque los 4 anteriores no pasó nada, ni siquiera en 1 año, ni en 2, ni en 3 años. Entonces, y perdona que sea tan así en el ejemplo, porque creo que mi ejemplo, no por ser mío, le pasa a mucha gente. Y finalmente termina no haciendo la denuncia porque ya no cree que hay un sistema de persecución eficiente. A ver, cuando tú como policía, me coloco en ese lugar, no tienes antecedentes de medios de prueba, ¿cierto? Que hayan quedado huellas en el sitio de suceso, de cualquier tipo, como que para poder establecer quiénes son los autores de este delito, es complicado. Los vecinos muchas veces ven qué es lo que ocurrió, pero no se meten porque no quieren ir, comillas, a perder el tiempo, a declarar, y que lo citan 1 vez, 2 veces, después tiene que ir al juicio. La gente no quiere meterse en eso justamente por una situación de pérdida de tiempo, pero ¿qué pasa cuando a ti te ocurre y alguien sí lo vio? Tú quisieras que esa persona diera el antecedente para que se pueda esclarecer tu delito. Entonces ahí hay un tema que es de conciencia cívica, de conciencia pública en términos reales. Mario, tu visión, porque tú trabajas con la fiscalía, tú eres abogado, especialista penal, entonces... ¿Quiere que le diga la verdad? La verdad, no, la verdad. Lo políticamente correcto. No, la verdad. Como el exprefecto. El exprefecto, independiente que esté aquí. Yo no estoy trabajando en la fiscalía, así que puedo decir mi visión. Pero trabajaste, fuiste a la fiscalía. Sí, por dentro. Una de las cosas que hice y que fui muy criticado dentro de la fiscalía fue difundir la idea de que las personas que le habían robado sus cosas fueran a la fiscalía a buscarla porque teníamos una bodega llena de especies encontradas, tal como dice don Carlos. El gran problema es que, dicho en un buen chileno, coloquial y no de abogado, es un despelote tremendo, porque resulta que habían katanas, habían bicicletas, habían colecciones de cosas y no se sabe a quién pertenece, porque la persona que hizo la denuncia en Concepción por un robo que le ocurrió en Concepción, puede que la especie aparezca acá en Santiago, y viceversa. Entonces tú tienes una bodega llena de especies encontradas, pero no está la inteligencia, no están los programas computacionales para correlacionar y decir, esa bicicleta que te pertenecía y que apareció en la Fiscalía Oriente es la tuya, pero tú hiciste la denuncia, no sé, en Talagante. Entonces no está ese cruce. Por otro lado, efectivamente, cuando se hace esta denuncia te van a tomar una declaración, va a perder el tiempo como ciudadano, pero es muy necesario para los fiscales cuando efectivamente encuentran una banda que ha estado robando, llevarla con testigos a un juicio para que efectivamente lo condenen.
sin testigos no se puede hacer. Entonces ahí mucha gente nos decía de la Fiscalía, no, pero es que ustedes encárguense de la justicia, ¿no? sin mi participación. Es que sin su participación no podemos hacer nada, porque aunque encontremos los ladrones con las manos en la masa, con las especies, con las armas y todo el asunto, si no hay un testigo que diga, sí, esta especie era mía, me entraron a robar, el tribunal no lo va a condenar. Esto no funciona como una justicia express. Por lo tanto, vuelve al mercado, vuelve a la salida, y ahí se produce lo que llaman la puerta giratoria, casi hasta sin puerta. No alcanza a ver ni siquiera, ni gira la cuestión, porque justamente no alcanzó a entrar. Bueno, pero bajo esa argumentación, tú me das la razón. Sí, vaya para la suma, ¿para qué vaya a ir otra vez? Porque no va a tener ningún sentido ir. Pero te doy la razón, a mí me pasó como víctima. Yo debo ser una de las pocas víctimas en Chile que le robaron el auto, 2 autos el mismo día. O sea, está mi auto estacionado en la puerta de la casa de mi suegro, y después en la noche el otro auto lo volvieron a robar, y era la misma gente para encima, porque tenía GPS en las camionetas. Menos mal que tenía un tercer auto. Sí. Oye, tenía Uber. Tenía GPS en las camionetas, entonces sabía dónde le iban a dejar. Pues entonces me era bastante fácil llamar a Carabineros y decir, mire, está en la calle Habana, ahí en Los Espejos. Ahí fue donde conocí Los Espejos, que es una comuna que la gran mayoría de los santiaguinos no conocemos, y que nunca he estado en Angola ni en África profunda, pero me imagino que así debe ser África. Yo creo que hasta los semáforos eran blanco y negro ahí en Los Espejos. Oye, pero mira, estamos aquí con un exprefecto, un abogado que además fue vocero de la Fiscalía. Yo que he sido víctima, que me dan la razón, no vaya a perder tiempo en este tema. Ustedes son ciudadanos también. ¿Cuál es la mirada que ustedes tienen efectivamente en un escenario como ese? Porque es difícil ver una solución en el corto plazo y también en el largo plazo. ¿Me permites? Eduardo, por favor. No sé si ustedes lo han asaltado, no sé si ustedes lo han robado. A mí sí, en su casa. pero por favor. ¿Y usted ha hecho las denuncias? Sí, pero las damas primero. Gracias. No, es que a mí me quedó en la cabeza, usted al principio dijo modificaciones sustantivas que debiera hacer el gobierno. Me gustaría saber a qué se refiere con modificaciones sustantivas. ¿Cuáles podrían ser aquellas? Ya estás tirando en las patas de los equinos. No, porque en el fondo es algo concreto que viene de un experto como usted. usted, entonces es interesante para ir aterrizando el tema. Sí. A ver, de todas maneras hay una situación que muy bien lo mencionó, en tema de lo que significa que las policías con la Fiscalía y todos los actores intervinientes en este sistema estemos realmente comunicando qué es lo que está pasando entre uno y otro. Porque si yo guardo antecedentes porque no quiero que la otra institución saque la diligencia, en circunstancias que sí lo podría hacer si yo le traigo el antecedente, estamos mal. Porque estamos trabajando para la misma, ¿cierto? Para el mismo cliente. Para que la gente lo entienda, una de las medidas que quiere proponer el actual gobierno es una integración, a lo mejor lo dije mal, entre lo que es la PDI, la información de la PDI o la gestión de la PDI y lo que es Carabineros de Chile. Sí. Si se está planteando esa medida, me imagino es porque eso no está funcionando bien, no está coordinado bien a nivel de cómo se maneja, por ejemplo, un delito como los que hemos especificado aquí en este programa. Sí. Explícanos un poco cómo funciona hoy, o cómo mal funciona hoy, y qué es lo que se debería hacer para que la gente no entienda en casa. Pero tú dices una mejor comunicación. Pero es que hay que compartir la información. O sea, si yo tengo una información, ¿cómo funcionan? Como te pregunta Agustín. A ver, yo te puedo hablar de cómo funcionaba hace 10 años que me fui a situación de retiro. ¿Ya? Aquí cada uno tenía compartimentada su información. Porque yo no quiero que el vecino salga en televisión diciendo... ¿Pero quién es el vecino? ¿Pero quién es el vecino? El vecino... Estamos hablando de Carabineros. Estamos hablando de Carabineros. ¿Es por una cosa de egos de cada institución? No sé si llamarlo ego, pero en definitiva lo que significa que yo aparezca en televisión solucionando un delito de connotación especialmente, y claro, mi institución es la que va a prevalecer por sobre la otra. Hay un malentendido de que nosotros como policía trabajamos para nuestro cliente, que es la ciudadanía. Y por lo tanto deberíamos estar trabajando, obviamente,
En conjunto. En conjunto, y si eso no ocurre, entonces estamos mal porque estamos perjudicando a las personas que han sido víctimas de estos delitos. O sea, Y- esa medida que propone el actual presidente, ¿te parece una medida razonable? Válida, totalmente Muy válida. válida. O sea, así tiene que ser con el Ministerio Público y con todos los intervinientes en Claro, este y sistema. aprovechando los sistemas tecnológicos que hoy día existen y que permitan que esto ocurra en forma fácil. Ahora, si tú, lo que acaba de decir es sustantivo. Si tú le quitas cámara a Carabineros, a la Policía de Investigaciones y a la Fiscalía, va a ver cómo todo funciona normalmente, sin necesidad de protagonismo. Es decir, basta con, y ya hubo un proyecto de ley al respecto, donde se sancione al oficial de Carabineros o a la Policía de Investigaciones o al fiscal que revele antecedentes de una causa. Si tú eso lo sancionas realmente en forma expresa y no permites ninguna cuña de eso, va a bajar el temor de la población. Chilevisión va a tener que dedicarse al periodismo deportivo porque ya no va a poder mostrar o tanta farándula, delincuencia. Ahí hay o más farándula. temor todavía. Pero además hay otro punto que es fundamental, más allá del tema del protagonismo mediático. Y es el delito de receptación. En los países donde se ha logrado controlar este tipo de delito, que es el robo al interior de la casa, que es tan violento, hay delitos en otro tipo. Se da porque el tipo que entra a tu casa saca un televisor, saca un computador o un mueble o lo que sea y lo puede vender en el mercado negro. O en el persa, o lo venden, no sé, por las vías que mejor estime conveniente. Si hacemos una política nacional donde el vender artículos usados deba acreditarse fehacientemente su origen y que no sea tan fácil o se restrinja esa venta, va a ver que nadie va a arriesgar ni su libertad ni su vida por entrar a una casa a sacar un televisor. Pero hoy en día te sacan y te venden el televisor o venden el computador en el mercado negro y por eso sigue habiendo estímulos. Eduardo. Bueno, yo fui víctima de la delincuencia hace unos 3 años. Me robaron el auto, me asaltaron en realidad, así que fue con violencia. Mercedes. Tenía una citroneta, pero le puse el logo Mercedes porque el arribismo. Y lo tragicómico fue esto, a una cuadra, una comisaría ahí de las tranqueras. Bueno, ¿A un acuario en una comisaría? sí. No te puedo creer. Pero no tenían cómo saberlo, obviamente. Así que me robaron el auto y lo encontraron a los 3 días. Ahora, yo no creo que el problema sea ni de Carabineros ni de la Policía de Investigaciones. Aquí hay una pelea entre el Poder Judicial y el Poder Legislativo en que se van echando las culpas unos a otros. Mira, yo este tema lo he conversado con varios abogados, incluso con una jueza, que obviamente no va a decir quién es. En mi ignorancia, yo le pregunté, puede decir, no, es que lo que pasa es que las leyes, que la cuestión, que el Poder Legislativo, las leyes están mal hechas. Yo le dije, a ver, tú me estás diciendo que hay leyes en Chile que dicen, por ejemplo, que si entra alguien a tu casa, te roba, amarra a la nana y a los dueños de casa, eso ya es violencia, amenaza, incluso en casos peores, viola y todo lo demás. Tú me estás diciendo que hay leyes que dicen que en realidad no es tan clara la cosa como cuando a esa persona la pillan infraganti. Bueno, mira, es que no es tan así, lo que pasa es que no hubo respuesta. Entonces, para mí el gran problema de la delincuencia en Chile tiene que ver con la poca mano dura que hay. Hay ciudades en el mundo y países en el mundo donde no existe la delincuencia. No existe. Claro, creo que es que No. la pena es durísima. Te cortan las manos. Bueno, pero es que entonces no me digan que no hay solución. Pero funciona. Ahora, aquí yo creo que hay 3 patitas de la mesa el problema de la delincuencia. Primero, la represión, porque hay que sacar al delincuente a la calle. En Chile no hay rehabilitación. Eso te iba a decir. Y cuando hay rehabilitación, si es que la hubiera, porque hay casos en que la hay, no hay reinserción. Excepto casos contados. Yo tengo un amigo que él contrata muchas veces gente que ha salido de la cárcel y en un 70% le resulta bien, se reintegran. Pero hay países que, una vez yo conversaba con el embajador de Emiratos Árabes, decía, ¿y qué pasa con la delincuencia? No existe. Claro, ahí existe la ley del talión, obviamente, pero no existe la delincuencia. En La Habana, en Cuba, por lo menos yo estuve ahí el año 2011, tampoco existe. Ahí no tienen la ley del talión, pero las penas son durísimas porque viven mucho del turismo.
Entonces, yo creo que no hay voluntad política o no hay un gobierno que se haya puesto los pantalones para terminar con esta cuestión. Pero te toco un tema. Cuando tú ves que en las cárceles hay hacinamientos, no hay rehabilitación, te doy el punto que se colocaran penas durísimas. Ya. Yo no sé a dónde vamos a tener que meter más delincuentes dentro de las cárceles que tampoco se puedan rehabilitar. Y segundo, las penas tampoco son a 10 años, ni a 20 años, ni a 25 años. También pueden salir por buena conducta en un lugar donde no se rehabilita, antes de seguramente del año. Correcto. Entonces, no sé si necesariamente colocar penas durísimas es la solución como sociedad. Al principio yo creo que sí. No, no es la solución. Es que deja Pero para aclararte terminar la idea, Mario, Sí, para es terminar que la idea. Para despejar algunos mitos. Los países islámicos no son los países que lideran entre aquellos que no tienen delincuencia. Por ejemplo, el país que tiene prácticamente cero delincuencia es Islandia. Y en Islandia no hay islámicos, no le cortan la mano, ni degüellan a las personas, ni nada por el estilo. Pero sí hay programas de rehabilitación, como dices tú, y no se produce el fenómeno que se produce acá en Chile. Veamos la delincuencia en persona, no en abstracto. Tenemos un organismo que tratamos en un programa pasado, que es el CENAME, donde llegan niños vulnerados, de familias vulnerables o disfuncionales. Tienen un desarrollo juvenil de infancia, infanto-juvenil, con la mayor desprotección, con violencia, con maltratamiento, sin cariño, sin ninguna oportunidad. Ese sujeto, ese Homo sapiens que sale del CENAME, resulta que tiene los mismos deseos que tú y yo. Necesita comer, necesita vestirse, tiene ambiciones personales, quiere hacer cosas. Bueno, esa persona no va a llegar a ser doctor, ni abogado, ni conductor del programa Conciencia de Valores. No tiene muchas oportunidades. Entonces, en esas bajas oportunidades, además, el tipo delinque. Entonces, llegamos nosotros, que somos los reyes de esta sociedad, y decimos, a este tenemos que cortarle la mano, tenemos que flagelarlo o metámoslo de por vida a la cárcel. Entonces, ya tuvo una infancia desgraciada, una juventud desgraciada. Durante su desarrollo no le damos oportunidades, lo metemos en la cárcel y tampoco lo rehabilitamos ahí. Le damos las oportunidades, una libertad condicional, un permiso dominical, cualquier cosa que tú quieras, sale. ¿Y a qué se va a dedicar? ¿A conducir conciencia de valores? No, tampoco. ¿Qué va a hacer? ¿Vender Super 8? Va a ser ¿Cómo invitado diablos como va a comer? panelista, ¿no? Hombre. ¿Y la solución? Entonces, bueno, la solución pasa por un cambio estructural primero en el CENAME, en la rehabilitación de esos niños, en darle oportunidad a los que egresan de la cárcel, lo que dijimos recién, eliminar o restringir al máximo la venta de productos usados Pero o cuidado. hacer un mayor control de eso porque lo Pero para terminar la idea, Quiero porque... volver al derecho de réplica de... Sí, para terminar Sí, la idea. Eduardo. es que quiere matar igual que los romanos a No, es que Cristo. le voy a dar un punto, Entonces, Eduardo. Fíjate que Singapur, me parece que ese país, cuando tú vas llegando a Singapur, te dicen la pena que hay si tú traficas droga. Sí, pues tremendo. Y es altísima. Claro. Esa pena no tiene nada que ver con la que hay en Chile actualmente. Y por eso no hay tráfico de drogas relevante en ese Es que país. esa conclusión es apresurada. Me gustaría saber si hay tráfico de droga, porque si No, hay esa no, tremenda no, no. pena es porque hay tráfico. Obvio. O sea, no pondríamos aquí los que traigan marcianos los vamos a matar. Oye, sí, y no hay marcianos. Me leíste mal. Siempre va a haber tráfico. Sí. El punto es cómo yo inhibo el tráfico. Entonces, curiosamente, en ese país, al colocar una pena en el tráfico de droga, efectivamente lo que han evitado es que haya menos tráfico. Ahí hay una variable que la que dice Eduardo tiene razón, o sea, para darle el punto a él. No sé si en todos los delitos será así. Mira, esto se puede graficar de una manera muy simple. Cuando tú te haces una herida profunda, lo primero que hay que hacer es parar el sangramiento, porque si no te desangras y te mueres. Luego, cuando llegas a un servicio asistencial, entonces ahí verán qué hacen con la herida, si está infectada o no está infectada, si tienen que operarte o no tienen que operarte, en fin, y empieza todo un proceso de curación de esta herida. Yo no estoy diciendo que haya que salir con una ametralladora a la calle y matarlos a todos, aunque los que han sufrido y han sido víctimas de la delincuencia yo creo que a veces les dan ganas, pero no estoy diciendo eso. Estoy diciendo que primero hay que parar el problema. No podemos seguir nosotros con los portonazos, no podemos seguir ni siquiera estamos hablando de la noche, en un semáforo, y nadie se atreve a hacer nada, a las 12 del día te pueden asaltar.
hay que terminar con eso. Ahora, la propuesta tuya para terminar con eso la es propuesta mía, subir las penas, eso es lo que estabas diciendo al anteriormente. principio subir las penas. Entonces, ¿cuál es la respuesta que siempre me dan? No, es que no se puede porque las cárceles ya están hacinadas. No importa. Al principio se van a hacinar más, pero va a ir disminuyendo. Entonces, pero de una cosa hay que pasar a la otra. Tiene que haber rehabilitación y tiene que haber reinserción. Ahora, el problema, para terminar la idea, en conjunto, y Mario lo mencionó, el problema no es los niños que llegan al Sename. El problema, como todos los problemas de la humanidad, comienzan en la familia. Porque un delincuente no es delincuente porque sí. Ese delincuente tiene un historial familiar. Y la delincuencia en Chile es un negocio. Yo creo que hay familias que hacen un negocio. Si hubiera una universidad para estudiar delincuencia, probablemente ellos serían los grandes maestros. Los menores de 14 años son inimputables. Estoy seguro que hay muchas familias que el cabro chico tiene 12 o 13 años y lo mandan a él porque saben exactamente lo que va a ocurrir. Se ha transformado esto en un negocio y los delincuentes lo saben. Entonces, es muy profundo el tema, pero Carlos, de ahí nace todo. Te doy la posibilidad que tú eres ministro del Interior por pocos minutos. Ya. Primero te quiero preguntar si te parecen bien las medidas que ha anunciado el gobierno, si hay medidas que uno podría aplicar en el corto plazo y podrían tener un efecto, porque todas estas medidas también es difícil medir el corto plazo, porque que tengan un efecto, yo creo que son de largo plazo. Sí. Pero si tuviéramos que hacer un escenario de ciencia ficción para atacar ciertas cosas que hoy día son delicadas, ¿cuál sería tu visión, tu foco de solución? A ver, hay un tema que es importante, que en 33 años trabajando en la PDI tuve la oportunidad de trabajar con jóvenes, haciendo inducción respecto a la situación de jóvenes vulnerados. Trabajamos con ellos generando monitores, ¿cierto? Los que más mal se portaban, los elegimos monitores. Les enseñamos herramientas para que ellos pudieran tomar a otros chicos de su mismo sector y llevarlos a hacer, no sé, el ámbito de la música, el ámbito de lo que es el trabajo deportivo, etcétera. Hay tanta cosa que pueden hacer los chicos, pero si tú los tienes de ociosos en la calle, obviamente que el vicio de la droga o del alcohol, hay padres que están ausentes, porque ahí lo que mencionaba muy bien Eduardo es el tema de la familia, padres ausentes porque los dos trabajan para poder ganar más plata y tener más ingresos en la casa, pero cuando el chico llega a la casa no hay nadie. Entonces lo que hay que atacar, la causa, perfecto. Se cometen delitos, a lo mejor elevar algunas, no sé. ¿Tú crees que es una medida que habría que hacerla en Chile? Sí, pero es que también hay que atacar la otra, que es más importante todavía, ¿cierto? Que es la causa. ¿Por qué el origen de la causa? Claro, ¿por qué el niño comete delito? Si tú no atacas eso, en definitiva vamos a seguir teniendo niños delincuentes, porque ya rebajamos a los 14 años, vamos a rebajar ahora a los 13, a los 12, a los 11, y después cuando nace un niño es imputable. No puedes hacer eso. Lo que tienes que hacer es empezar a ver qué está ocurriendo con nuestra sociedad en términos de por qué los niños cometen delitos o por qué nosotros no, por ejemplo, el deporte. El deporte, si tú tienes un niño haciendo deporte que mañana tiene que levantarse temprano porque tiene que ir a jugar un partido de fútbol, tú ten la seguridad que él se va a acostar temprano, no va a tomar, no va a fumar, ni se va a drogar, porque él quiere, ¿cierto?, estar bien para el otro día porque tiene que ser. ¿No? Es un tema que nosotros deberíamos atacar fuertemente, o sea, tener la posibilidad de que, no que tengamos deportistas de élite, pero gente que practique deporte, que es sano. Entonces, las dos cosas son importantes. Okay. Para la gente que nos está mirando en casa, que usted puede debatir a través del hashtag CDB-delincuencia, le puede parecer que todas estas medidas son súper razonables, incluyendo la que dice Eduardo Palacio, a la cual se opone férreamente el señor Chile. Pero no he dicho por qué. Pero ya vi. ¿Pero por qué no se ha hecho? Si es tan obvio. No se ha hecho justamente ¿Por lo que el argumento que te quiero dar. Cuando tú aumentas las penas a un delito determinado, el efecto que produce es justamente el indeseado. Es donde va a haber mayor absolución. ¿Por qué razón? La gente a veces no lo sabe.
un tribunal oral en lo penal no es una corte celestial. No es que entre una causa y dicen, oh, era inocente esta persona y resulta que lo están imputando culpable. En Estados Unidos tú sales con una categoría distinta que se llama not guilty, es decir, no culpable. Si te pillan a ti, justamente porque entraste a mi casa, tienes mi billetera, tienes el televisor y todo el asunto, pero no hay suficientes testigos y te van a condenar no a 5 años, sino que te van a condenar a 20 años, porque subimos las penas. El tribunal tiene que tener una certeza casi absoluta de que tú efectivamente entraste a mi casa y robaste. Si hay una duda razonable, si hay algún par de testigos que dice que Eduardo no está en mi casa, sino que estaba en la radio El Conquistador en su programa, que estaba haciendo otra cosa, que el delincuente era parecido, que tenía la misma nariz de Eduardo, los mismos ojos, el mismo pelo, que se parecía, hasta las huellas digitales se parecía, pero al parecer es otro, te van a absolver. Entonces, ese es el efecto negativo que los expertos ya lo conocen y por eso que a nivel popular dice aumenten las penas, pero en la práctica quienes van a ejecutar el aumento de penas son jueces, que son letrados, que son abogados, que tienen esta dinámica, donde tienes que condenar cuando hay pruebas contundentes y si hay una duda razonable, absuelve porque hay una presunción de inocencia que es un derecho constitucional. Es decir, tú puedes cometer todos los delitos que quieras porque gozas de esa presunción de inocencia. Y esa presunción de inocencia hay que destruirla en tribunales mediante pruebas que sean muy contundentes. Entonces Pero, eso Mario, se produce que varios culpables son absueltos. Una pregunta. Ok. ¿Y qué pasa con lo que vemos muy seguido en los medios de comunicación cuando se detiene a un delincuente, haya robado, matado, en fin? Y ese delincuente tiene un prontuario. Es decir, no es primera vez que lo hace. O sea, se sabe que lo ha hecho otras veces y ha cometido delitos graves. Igualmente lo dejan libre. Exactamente. ¿Por qué? Porque no hay presunción. Justamente yo estaba contando la historia de este muchacho que me robó el auto en 2 ocasiones. Yo lo vi desde la ventana, le grité, salió arrancando y todo el asunto. Lo detuvieron, fui a la fiscalía, presté declaración, volví en calidad de víctima. Nunca me he llamado a declarar un juicio oral, y aunque me hubieran llamado a declarar un juicio oral, me hubieran dicho, ¿cómo era el muchacho? ¿De qué característica era? No recuerdo bien. Yo lo vi desde la ventana del 2.º piso y lo vi meterse. No tengo certeza quién era. Ah, no tiene certeza. Entonces a lo mejor este cabro, que el que hemos detenido 20 veces en otras ocasiones, pero varios despistados como ustedes, que no logran reconocerlo bien, no pueden meterlo preso. Entonces, tú tienes algo que se llama presunción de inocencia, que está consagrado en la Constitución y la única manera de destruir eso es mediante pruebas y que la defensa no instale en la mente de los jueces una duda razonable. Vivian. Esa es la gran dificultad, por eso que no hay justicia express y pasa esto de la puerta giratoria. Sabes que yo quería aprovechar la contingencia, un hecho que creo que a todos nos impactó muchísimo y a mí especialmente como mujer, esta mujer que fue violada, porque fue violada, no solamente abusada, fue violada, claramente, por 5 A la manada. señores. Y les dan 9 años y la resolución final es que no fue violada, sino que solo abusada porque no gritó, porque no pataleó, porque no lo rajuñó, perdón, ¿qué es lo que mira, para entender, ¿qué es lo que están mirando ahí? O sea, ¿qué es lo que uno debiera hacer? ¿Tratar de matarlo de vuelta? ¿Qué es lo que esperan los jueces para de verdad dictaminar que sí fue violación? Porque, tomando la palabra de Mario Chilin, la presunta inocencia puede existir, efectivamente, si no hay pruebas suficientes que acrediten dicho tipo de delito. 5 hombres con una mujer, grabado. Pero Vivian, no me quiero centrar en ese delito en particular. Es que yo sí me quiero centrar en ese delito. Te lo doy incluso. Ajá. Entonces, para acreditar dicho delito, no estoy siendo el defensor de esa causa, ni mucho menos. Sí. Corrígeme en ese sentido, Mario, que el abogado aquí penalista en el tema, tú tienes que, para acreditar dicho delito, presentar pruebas sustentables que den a la Fiscalía y a los jueces
algo súper claro de que efectivamente se cometió un abuso sexual en este caso, o violación, como tú quieras llamarlo. ¿Y a ti te parece poco? No es que a mí me parezca. A un juez le parece poco una grabación, don Carlos, de a esos jueces les pareció 90 poco. segundos, 5 hombres violándose a una mujer. Es que podría ser, ¿Eso no es prueba? No es prueba, pero podría ser insuficiente. Ahí, entonces, ¿Y qué es lo que tiene que ser suficiente? ¿Que bueno, te es un mate? tema. Don Carlos, dígame, por favor. A ver, es a discreción de los jueces cómo ellos ven la prueba. Estos jueces allá que condenaron a estos grupos de la manada, obviamente que establecieron, de acuerdo a lo que ellos vieron ahí, a su conciencia, a su criterio, que eso no era suficiente. Claro. Entonces ahí es donde nos quedamos nosotros que somos seres humanos. A lo mejor otros jueces, con otro criterio, habían dicho este tipo se va con cadena perpetua. Pero tenemos a estos jueces que tenían un criterio respecto a lo que vieron, que para ellos no era suficiente. O sea, es una falla humana. ¿Y qué pasaría con la niñita que acaban de matar, con Álvaro, 1 año y medio? Vamos a saber ahora ¿Cuál va a ser la pena que le correspondería a Mario? Cada delito tiene penas diferentes, sí, pero lo que quiero decir... Violar y matar a una niñita de 1 año y medio, ¿cuál es la pena para eso? Vamos más allá de la emocionalidad del caso. Pero dime en lo concreto. Pero déjame contestarte, sí. si no, si empezamos con el bombardeo de cuánta es la pena de acá y cuánto es la pena de allá, si no tiene sentido lo de la pena. El tipo que comete un delito no está pensando en la pena. A lo que voy, cuando tú juzgas un hecho, por ejemplo un delito sexual, se han dado situaciones de alta connotación social, para qué decirte algunas que son desconocidas, donde en el primer juicio se absuelve al imputado, en el segundo se condena, en el tercero, y son 3 jueces nuevamente, son la misma prueba, es el mismo Ministerio Público, y después se necesita un tercer juicio que resuelva o dirima ¿qué pasó al final? Entonces, ¿qué sensación te deja el tipo, el acusado? ¿Cometió el delito o no cometió el delito? Si 3 jueces en la primera lo condenaron o lo absolvieron. En la segunda tiene una definición distinta y hay que irse a la tercera. Esto es como una definición a penales. Entonces es tremendo. La sensación que a uno le queda como abogado y que es sumamente frustrante, y le pasa prácticamente a todos mis colegas, que estamos en la mitad de un juicio y a uno le preguntan, ¿y cómo vamos? Y la respuesta es, no tengo idea. Vamos ganando, pero vamos en el minuto 52 del segundo tiempo. Claro. Y no puedes saberlo porque tú miras las caras, no, este juez parece que nos está dando la razón. Pero, y Mario, hasta que no llega el veredicto, dice, pero Mario, ¿qué estaba pasando por la mente de las personas? Pero Mario, esto es un tema de nosotros como país en un sistema judicial que no funciona a nivel de los que tienen que fallar, o es algo que ocurre en todos los países, incluso en los más desarrollados, donde hay una justicia bastante más saludable. En todos los países la justicia no satisface a nadie, finalmente. Esto no es un producto que puedas medirlo por la ley de defensa del consumidor. En todos los países está esa sensación de que no se ha hecho justicia porque la verdad es muy difícil hacer justicia. Cuando hay un abuso sexual, el abusador está en la intimidad entre esa persona y la víctima, no hay testigos. Entonces finalmente tú juzgas a partir de un relato. Claro. Ese relato puede ser inventado o puede ser veraz. Y jamás vas a saber hasta el final si es verdad o inventado. Ha pasado al revés también, que hay gente que ha sido sentenciada culpable y era inocente. O sea, y viceversa, claro, sí. Es tremendo. Si usted quiere comprar un vehículo, Vivian, la mejor marca es Chevrolet. ¿Dónde lo puede comprar? En el líder, no se enrede más. En inalco.cl usted encontrará una gama de vehículos Chevrolet, financiamiento con un CAE baratísimo, Eduardo Palacio, para que usted se lleve ese ansiado Camaro ahí que se convirtió ahora en otro color rojo. No se enrede más, vaya al líder. ¿Quién es el líder? Inalco. En inalco.cl encontrará una variedad de ofertas y modelos de vehículos Chevrolet a precios excepcionales. Carlos, ¿cómo arreglamos, como dice el Guaso, cómo arreglamos el mote? A ver, escuchando cómo se discutía el tema, me vino a la mente la figura de la justicia, que es ciega con una balanza. Entonces, obviamente que eso te indica que la posibilidad de que ocurra lo que estaba manifestando Mario, de que en un juicio diga que es responsable y en otro se diga que no y al final llegamos a un tercero, es justamente esa situación, porque la justicia ve en criterio, porque son personas las que están ahí, los jueces, tienen mucho conocimiento, mucho bagaje, por algo llegan a ser jueces, pero lo que están mirando para ellos no es suficiente, o sí es suficiente.
Entonces, ¿cómo adivinas tú, tal como lo decía Mario, cómo vamos? Claro. Oye, son jugadores de póker. La cara que tienen no te dicen nada Claro. de qué es lo que va a ocurrir al final del juicio cuando se dicte la sentencia. O sea, al final depende del criterio del juez, ¿no? Oye, Claro. pero para no irnos frustrados en este programa a nivel de las soluciones, algunas las propuso, o propuso una por lo menos Eduardo Palacios, y creo que les adhiere mucha gente, que las penas deberían que ser mucho más altas de las que hay, porque hay penas que son ridículas para ciertos tipos de delitos que son súper violentos. Una. Dos, que haya, por favor, un nivel de trabajo mucho más integrado entre Carabineros y la Policía de Intercambio de Investigación. información. Tres, que los juicios no se eternicen. También es un tema, porque finalmente hay juicios que se eternizan y que duran más allá de lo que parece ser razonable. Y no sé qué otras medidas más del punto de vista de la inteligencia de lo que es la policía, ¿a ti te parecería que también habría que estudiarse para prevenir delitos? ¿Sabes qué? Justamente eso hacía rato que me daba vuelta en la cabeza. Es el tema de lo que está proponiendo el gobierno, ¿cierto? Delimitar claramente cuáles son los trabajos que debe realizar una policía y otra. Yo me acuerdo cuando era niño, siempre veía dando vuelta a carabineros de a pie, y que conocían al verdulero, al panadero, conocían a toda la gente, y la gente cuando ocurría algo, oye, ¿sabe qué? Anda un jovencito que no lo había visto nunca por acá, es medio extraño, sospechoso. Bueno, tenemos que volver a esas cosas. Yo no puedo andar en un auto, ¿cierto?, con aire acondicionado, dándome vuelta. Yo tengo que salir a dar las rondas que se hacían antes, porque sacó un sistema carabinero que desde el punto de vista de la estructura que se le manifestó al gobierno de que iba a hacer, es un sistema que desde mi punto de vista, por favor, Carlos Pino, no dio el efecto que tendría que haber dado, que es el plan cuadrante. O sea, yo no puedo decirte a ti, oye, yo soy la persona que está a cargo del el sector donde tú vives, y aquí está mi celular, si te ocurre algo, llámame. Perdón, si te ocurre algo, o sea, eso no es prevención, para llegar a reprimir lo que ya ocurrió. Tienes que, por presencia, actuar en los lugares donde georreferencialmente están ocurriendo más delitos. Te toco mi caso. La comisaría donde yo vivo queda a 200 metros de mi casa. Cuando ocurrió este asalto, llamaron a Carabinero en ese momento que estaba ocurriendo el asalto. Carabinero llegó a los 20 minutos, 25 minutos, porque estaba en una ronda no sé a dónde. Yo creo que mi caso no es un caso singular. Yo creo que esto pasa mucho. El tiempo de respuesta cuando tú necesitas que la policía esté en un momento de contingencia súper importante, quizás en comunas de sectores más, de recursos más altos, quizás tendrá un tiempo de reacción mucho más rápido. Y en otras no, seguramente no es tan así. Entonces, yo creo que hay un tema también de operación que no funciona. O sea, y donde la gente también siente que, aunque tenga la comisaría a 200 metros o 300 metros, no te da mayor seguridad. De hecho, tú contabas que te robaron el vehículo ahí casi al frente de la comisaría. Digamos. Entonces, ¿no crees que también hay algo aquí que no funciona a nivel de operación? A nivel de dotación de carabineros, es más recurso humano. Faltan no, a ver, carabineros, ojo, ¿no? ¿No qué? Tú tienes carabineros ¿Es suficiente por el la orden de los policial? 60.000. ¿Cuánto? El orden de los 60.000 carabineros. 60.000 carabineros para 17 millones de habitantes. Sí, pero a ver, ¿Y tú cómo tienes se que, distribuye eso? es que ese es el tema. ¿Cómo distribuyes a tu gente? Porque si efectivamente ellos crearon el sistema del plan cuadrante, es porque hicieron un estudio, y a lo mejor lo hicieron incluso ese estudio a través de una empresa externa, para lograr establecer que ese era el sistema que iba a permitir prevenir. Porque si nosotros queremos bajar la cantidad de delitos, hay que prevenir. Tú trabajaste 33 años en una de las instituciones que tiene que velar por la seguridad de los ciudadanos. ¿A ti te parece hoy día que los 60.000 carabineros que hay, más el personal que hay de la PDI, es suficiente para los tamaños de la ciudad y para prevenir y reaccionar rápido cuando uno está viviendo una situación de vulnerabilidad en caso de un acto delictual? ¿Te parece que es suficiente? A ver, ahí hay un tema que es importante. Es bueno lo que tú estás señalando, porque se nos está entregando en algún minuto, a través de la Constitución y la ley orgánica, trabajos de prevención a policías que están 4 años, 5 años estudiando para ser investigadores.
Nosotros somos eminentemente investigadores, pero si tú me tiras a hacer patrullaje, a calentar el asiento dándome vueltas para ver si encuentro a alguien cometiendo delitos flagrantes, me estás distrayendo de un trabajo que es importante, que es la investigación. La policía y de investigaciones trabaja una vez que ocurre el delito. Ok, pero hablemos de carabineros. Por eso. ¿Tú crees que 60.000 carabineros...? Yo no he trabajado en carabineros, pero de acuerdo Bueno, a lo pero que yo conozco de 33 años, obviamente que hay una situación que cuando carabineros ingresa a tener la posibilidad de hacer investigación, crea un laboratorio, una dualidad, crea brigada de homicidio, crea brigada de delitos sexuales, crea brigada antinarcóticos, que ya nosotros teníamos. Entonces, esa dualidad, estás haciendo el mismo esfuerzo con dos grupos distintos, y que en algún minuto, en la época que a mí me tocó trabajar por lo menos, había rivalidad. El que llegaba primero al sitio de suceso se adueñaba del sitio de suceso, sí, y llegaba el otro y quedaba la pelotera, enfrentamientos verbales. Hubo hasta peleas de fiscales, me acuerdo. Sí, pues. Una vez en la Florida, que se hizo famosa la frase, la Florida es mía. Que se estaban peleando dos fiscales. Usted, don Carlos, acaba de decir, de limitar, ¿no es cierto?, el trabajo de cada una de las policías. Perdone, desde la ignorancia absoluta. ¿Eso no está delimitado? A ver, hay dualidad de labores. De la labor que tú tienes que... Porque a nosotros, como siendo policía investigadora... ¿O hay duplicidad de funciones? Bueno, dualidad, duplicidad, como lo quieras llamar. En definitiva, lo que está ocurriendo es que en algún minuto... Pero es que duplicidad es que los dos están haciendo exactamente la misma cosa. Una dualidad puede significar no solamente eso, que tú vas a ver de la etapa 1 y yo voy a ver la etapa 2. No es así. O sea, hay duplicidad de funciones. Hay duplicidad. De hecho, hay fiscales que prefieren trabajar con una policía que con otra y hacen sus mixturas. Sí, lo que tú manifiestas del fiscal es, ¿cierto? Obviamente que el fiscal tiene la posibilidad de elegir con quién va a investigar, pero incluso llegando primero PDI o Carabinero, si el fiscal dice es la otra institución la que va a hacer la investigación, tú tienes que tomar todo lo que encontraste en el sitio de suceso y entregárselo. Bien, pero si tú haces esa elección de la institución que va a investigar por aprecio, por cariño, porque te cae mejor, porque es amigo tuyo el jefe de la comisaría, y no porque la unidad de una o de otra tiene mejores posibilidades de investigar porque son expertos, pues yo un delito de accidente de tránsito no se lo voy a dar a la PDI. Nosotros podríamos investigarlo, pero los expertos en eso son carabineros. Ellos tienen que hacer esa pega. Entonces nosotros, obviamente que a través de ese sistema, la prevención es eminentemente de carabineros. Si tú lees la ley orgánica, dice claramente, eminentemente preventivo. Si tú previenes, obviamente que va a bajar el nivel de delitos que ocurren, porque por presencia carabineros va a actuar y va a bajar el índice de comisión de delitos. ¿Cómo previenes? Presencia. A ver, hoy día con los sistemas que tú tienes... Te contaba un caso que uno llama a una comisaría, no sé, que queda a 200 metros y llegan a la media hora. Claro, bueno, no sé qué presencia me habla. O sea, yo creo que eso pasa en muchos barrios, en muchas comunas. Sí. Salvo en algunas comunas, a lo mejor donde hay mayor dotación de carabineros por recursos, lo que sea. O sea, bueno, para que haya ciudadana también. Para que haya una mayor presencia tendría que haber una mayor dotación de carabineros, me imagino yo. Y una mejor logística de operación también. Bueno, yo te insisto que está la clave en lo que dice Foucault, vigilar y castigar. Si tú fiscalizas fuertemente la venta de artículos usados, vas a desincentivar el robo. O sea, lo que nos interesa, enfoquémonos en delincuencia. La delincuencia tiene muchos rostros. Entonces está la delincuencia sexual, la delincuencia de cuello y corbata, cuando hablan de estas estafas a gran nivel, pero preocupémonos del robo, de que las personas entren a su casa a robarles ¿qué? Robarles sus joyas, robarles su televisor, sus computadores, su celular, su reloj, o en el restaurante o en la salida del auto. Si tú le pones miles de trabas a las personas que van a vender artículos usados, si ponen en el Mercado Libre, oye, estoy vendiendo tal artículo, y se deja caer la PDI o se deja caer Carabinero, a ver, mi amigo, ¿dónde sacó ese reloj? ¿Y cuál es el origen? ¿Y tiene la boleta? No, es que no tengo la boleta. Y se justifica que usted tenga un reloj de esta categoría en el contexto y lo dificulta, o bien lo grabas derechamente, lo grabas con impuestos. Dice, el que vende un artículo usado tiene que pagar tanto impuesto. Claro, entonces, lo va a restringir. En Estados Unidos... Perdona, pero el nivel de fiscalización de eso requiere una cantidad de recursos impresionante. Bueno, no sé si requiere tantos recursos. En el estado de Texas, por ejemplo, es súper difícil vender un artículo usado. Prácticamente o lo donas o lo botas. No tienes la opción de vender. Eso por un lado. Segundo, cada persona en su casa
tiene derecho a tener y usar un arma. Por lo tanto, el delincuente que entra a una casa tiene doble de ese estímulo. Primero, me pueden balear. Segundo, si robo algo no voy a tener donde diablos venderlo, a menos que sea un filántropo y entre a una casa para robar para regalárselo a los pobres, cosa que no va a ocurrir. Entonces, simplemente ese delito del robo con amarrados dentro de casa en el estado de Texas no existe. Existen otros, pero ese no hay. Tocaste un punto donde, a tu juicio, ¿serías abierto a implementar esa medida, el porte de arma para la legítima defensa? Como hoy día está súper restringido eso. No estaría en ese camino, pero sí en vigilar lo que te digo, eliminar, restringir, perturbar la posibilidad de vender artículos usados. Lo que hoy se habla del delito de receptación. El delito de receptación es que yo te vendo este celular. ¿De quién era? No tengo idea, pero te lo vendí. ¿Qué pena tiene? Una pena miserable. Puedo salir con salida alternativa, con suspensión condicional o cualquier cosa. Si tú restringes y dices, señor, ¿usted va a vender esta cosa? No, mire, va a tener lo voy a gravar con impuestos. O voy a aumentar la pena, como dice Eduardo. ¿Sabe qué? Usted por vender un celular robado o de origen desconocido tiene una pena de 5 años. Chuta, mejor no lo vendo. Mejor, ¿para qué me voy a meter el lío? Lo regalo nomás. ¿Para qué voy a entrar en ese comercio? Si tú restringes el comercio informal de artículos usados, simplemente el robo va a desaparecer por un asunto de economía, por oferta y demanda. No porque necesites más carabineros, ni policía de investigaciones, ni aumentar las penas, ni nada. Es simplemente economía. Si usted quiere arrendar un auto, Eduardo, Vivian, don Carlos, le voy a dar un buen dato. Dunamis Rentacar, la mejor opción al momento de arrendar un vehículo, vehículos automáticos, vehículos mecánicos. ¿Habrá un Dunamis en Concepción? Hay un Dunamis en Concepción. ¿Habrá un Dunamis en Viña del Mar? También hay un Dunamis en Viña del Mar. Y por supuesto, sucursales en Santiago, también en el sector oriente hay un Dunamis. En dunamis.cl encontrará la mejor oferta al momento de arrendar un automóvil. Nos queda poquitos minutos de programa y metámonos, a propósito de unas medidas que han generado bastante también noticia, los delitos de cuello de corbata. A pesar de que usted no vino con corbata hoy día, don Eduardo. Es verdad. ¿Qué le parece, ¿qué le parece este debate que hay de aumentar las penas de cárcel para los delitos de cuello de corbata? Yo creo que cualquier pena que se pueda aumentar en cualquier tipo de delito. De todo, quiere aumentar hasta las penas del infierno. Sí, pero no, si eso reduce la cantidad de delitos. Eso no lo convendría al señor Chile. No, para nada. Cadena perpetua para Chile. Cadena perpetua para Chile. Mira, tan delincuente es el que te roba el celular en la calle como el empresario que estafa, el empresario que es corrupto o... Bueno, hablar de empresario, cualquier persona, como dices tú, de cuello y corbata, se supone que se está refiriendo a una persona que no anda en la calle robando, pero que roba de otra manera. Pero mira, al final, el tema de fondo de todo esto, yo insisto, esto no es un problema carabinero, esto no es un problema de la PDI, no, ellos hacen la pega. Okay, espérate, es que voy a llegar a lo de cuello y corbata. Sí. El tema de fondo es la corrupción que puede o no estar en la persona. O sea, si estamos tratando de elucubrar algún tipo de solución para el tema de la delincuencia, tan delincuente es el que te estafa como el que te roba en tu casa. Así es. ¿No es cierto? Así es. Y vienen de contextos muy distintos. ¿Qué sacas tú con haber estudiado en Harvard o qué sé yo y tener... se habla de decencia, por ejemplo. Esta persona es decente porque tiene títulos universitarios, doctorado, tiene máster y qué sé yo. Esa persona es igualmente corrupta que el otro pobre cabro que a lo mejor tiene menos culpa porque nació en una familia que fue un desastre. El tema de la corrupción, que tiene que ver con un delincuente, nace en una persona o no nace. Y eso viene, insisto, de la familia. O sea, como siempre conversamos con un amigo, debiera haber un ministerio, así como el Ministerio de Educación, de Salud y otros más, dedicado a temas de la familia, para prevenir que ojalá en 30 años más, no solamente la persona que está delinquiendo en la calle, sino el de cuello y corbata también, deje de delinquir por la formación valórica que le van a dar. Ahora, o no le van a dar. Ok, estoy de acuerdo, pero si uno ve la formación valórica de los de cuello y corbata, tú me lo mostraste a la Universidad de Harvard y seguramente es que eso no es valórico. Bueno, no, te estoy hablando la formación valórica, la formación donde recibieron. Correcto. Pero hay un detalle. El delito de cohecho
tiene una sanción penal que es absolutamente no concordante con un delito que a lo mejor un delincuente comete por robar en la calle. O sea, ¿a ti te parece y eso ha existido en Chile todos estos años? Recién, ahora estamos revisando ese tema. Entonces tú también das una señal de impunidad a la ciudadanía. Bueno, si para cometer delitos de cohecho, de soborno, de corrupción, la pena que máximo podría regar a lo mejor es de tal cantidad, y a lo mejor en un juicio abreviado salgo igual, libre antes, comparado con un delito, digamos, no sé, de un asalto a mano armada, digamos, en un domicilio. O sea, creo que hay una señal que se está dando mal ahí. O sea, Dice que uno es más grave que otro, dices tú. Es que independiente que sea uno más grave que otro, o sea, ¿cómo hacer un delito de cohecho menos grave que de cuello y corbata que un delito también que no es de cuello y corbata, sino como lo que hemos hablado con robo con asalto? Yo creo que los dos son graves. Yo creo que los dos deberían tener un nivel de gradualidad de pena, digamos, similar, a mi juicio. Es que el Código Penal tiene otra filosofía, y la filosofía es que cada delito tiene una gravedad distinta, y de acuerdo a esa gravedad tú tienes una pena. Porque si tú tienes una equivalencia y dices, ¿sabes qué? Aquí hagas lo que hagas, tú desde que te sustraes un chicle de un almacén hasta que mates a una persona, a todos le vamos a dar presidio perpetuo calificado, entonces se transforma en un Estado terrorista. No estoy hablando de eso, no estoy hablando para ti. Claro, pero tú un delito tienes en que tener particular, un grado de pena. Un delito en particular, que es lo que se está hoy día proponiendo. ¿No te parece a ti que el delito de cohecho, lo que está sancionado en el Código Penal, es ridículo? Honestamente, lo que está hoy día sancionado en el Código Penal como el delito de cohecho. No sé si es ridículo, pero es más bajo, y el consenso que esta sociedad y el peso que esta sociedad le da a ese delito. En otros países es más alto. No, lo estoy preguntando a Mario Chile, no lo estoy preguntando a la ciudadanía. Tú como abogado, ¿no te parece que el delito de cohecho que está especificado en el Código Penal, esa pena, realmente es una pena que... que da pena. Una pena que da pena. Es una sanción baja, pero si aumentas la pena de ese delito, no vas a tener a nadie condenado, porque es un delito difícil de probar. ¿Cómo vas a probar que yo le pagué plata a este funcionario para obtener un beneficio? Vas a exigir una prueba tan contundente, prácticamente testigos y grabaciones mías entregándole plata para que me condene. Entonces, cuando hay una, Mario, tengo una cuando hay una pena más baja, el nivel de prueba los casos que han ocurrido en los últimos 4 años, sí se ha demostrado que hubo delitos de cohecho. Están llegando a juicios abreviados. O sea, no sé por qué parte por el default decir que es difícil de probar. ¿Tú sabes cuáles son los juicios abreviados? Donde el imputado reconoce, sí. Ya, pues, y si tuviera una pena más alta, ¿tú crees que va a reconocer? Callé, que el lorito nomás, pues ejerzo mi derecho a guardar silencio. ¿tú crees? Y demuéstrame que yo soborné. Y es tu dificultad. No, en el mundo de la ciencia ficción, ¿tú crees que ninguno de los casos de la corrupción en la política que hubo, los que te nombre, esos delitos de cohecho, si seguir un juicio hacia adelante sin llegar a ningún juicio abreviado, habrían sido difícil de demostrar que hubo cohecho? Habría sido difícil. Cuando yo trabajé en la Fiscalía Oriente, Javier Almendari estuvo a cargo de Chile Deportes, que se caricaturizó con el nombre Chile Recortes, porque habían ahí unas situaciones de corrupción. Se logró condenar únicamente a un funcionario por haber hecho un asado con platas que no correspondían entregadas al fisco. Después de 2 años de investigación, carpetas gigantes, un fiscal dedicado horas enteras a eso, o sea, lo que gastó el Estado de Chile en fiscal, en policía, en jueces, por un asado de 150.000 pesos, donde creo que terminó con juicio abreviado. De mostrar los delitos de totalmente, cohecho. sí. Carlos, ¿qué te parece a ti? A ver, en mis buenos tiempos de policía trabajé en la Brigada Investigadora de Delitos Económicos. En la BRIDEC. En la famosa BRIDEC. Entonces, ahí había un tema que siempre me hacía ruido cada vez que investigaba, porque tú tienes 100, 200, 300 delitos del robo que tienen un avalúo de recuperación o de daño patrimonial igual a un delito de cuello y corbata. Entonces, el monto de defraudación o de estafa o el delito de cuello y corbata supera pero ampliamente cualquier delito de otro tipo. Entonces, de acuerdo al monto del daño causado económico, obviamente que deberían las penas estar más altas. Yo no soy magistrado ni tengo estudios de derecho como mi distinguido amigo, pero... Por ahora, ¿no? No, ya a esta altura del partido me quiero dedicar a mi familia, que la dejé botada a 33 años. Pero
En definitiva, lo que te estoy diciendo es que esos montos altísimos, tú tienes miles de millones, tú tienes estas personas que los están tratando de traer acá para seguirle juicio, un señor Garay por ahí, y otros, que en definitiva, oye, ¿sabe qué? La plata me la gasté, me compré esto, me compré lo otro y no me queda plata, y no la devuelvo porque no tengo, la gasté toda. Y te gastaste miles de millones de pesos, perdón. Ahí hay una situación que obviamente concuerdo con lo que está manifestando Eduardo de subir las penas, pero en el ámbito del daño patrimonial respecto al delito cometido. Carlos, gracias por haber venido aquí a Conciencia de Valores. Don Mario Chile, Muchas Vivian gracias. Mayra, Eduardo Palacios. Gracias por la invitación. Siga participando a través de las redes sociales. Nos vemos mañana. Chao, chao.